El capacitismo se da en sociedades arraigadas en el neoliberalismo a través de etiquetas sociales que asumimos que son naturales. Estas etiquetas ignoran la interseccionalidad, nuestra tendencia a normalizar y la división jerárquica que creamos entre cuerpos discapacitados y no discapacitados. Hola, soy Soledad y este es el tercer video del canal de construcción. En este video voy a explicar más a profundidad cómo el capacitismo y los modelos de discapacidad se presentan en nuestra sociedad. Con este fin, voy a explicar la cita que acabo de leer por partes. Antes de empezar, quiero recordarles que hay enlaces relacionados con este tema en la sección de descripción. Son fuentes geniales con un enfoque de estudios críticos de discapacidad y creadas o protagonizadas por personas con discapacidad. Les recomiendo explorarlas, están muy buenas. Bueno, empecemos. El capacitismo se da en sociedades arraigadas en el neoliberalismo, a través de etiquetas sociales que asumimos que son naturales. El neoliberalismo promueve el que todos vivamos bajo las mismas condiciones. Debemos trabajar, producir y ser independientes. Sin embargo, esto no cuadra con nuestra población, que es altamente diversa en muchos sentidos. Seguimos buscando que todas las personas encajen en un sistema que es extremadamente rígido. Conectemos este punto con un ejemplo relacionado con el sistema educativo. Muchos países latinoamericanos suelen ver a modelos occidentales de educación inclusiva como un ejemplo a seguir. El problema es que el basarnos en un acercamiento occidental a la discapacidad lleva a que nuestros países repitan muchos de los mismos errores que ya existen en estos modelos. Si bien Norteamérica y Europa tienen más años de experiencia en el tema de educación inclusiva, su enfoque en muchos casos busca respetar los derechos de las personas con discapacidad dentro de las barreras neoliberales. Slee y Adam afirman que los modelos de educación especial occidentales se crearon al ajustar los mecanismos y formatos de escolaridad que ya existían de tal forma que puedan incluir a personas con discapacidad. Como tal, estamos hablando de adaptaciones basadas en las necesidades del sistema escolar. Es mucho más fácil modificar lo que ya existe que crear desde cero un nuevo programa educativo con un enfoque completamente diferente y que considere a todos los y las estudiantes. Estos investigadores destacan que para crear programas que realmente sean inclusivos, se necesita que haya más investigación crítica que desarme la discapacidad, es decir, que desafíe las normas establecidas en nuestra sociedad. También mencionan que se debe cuestionar el enfoque que tienen la mayoría de programas de educación especial hoy en día, tener discusiones y tomar en cuenta sus limitaciones. Pero lo más importante en este proceso es permitir que las personas con discapacidad entren y lideren la conversación sobre inclusión en el sistema educativo. Con eso pasemos al siguiente fragmento. Nuestras sociedades ignoran el enfoque interseccional en la manera en la que entienden a la discapacidad. ¿Qué es la interseccionalidad? Kimberly Crenshaw creó el término interseccionalidad para explicar cómo muchos de nuestros problemas sociales, como el racismo, el sexismo y el capacitismo, están conectados y se influyen los unos a los otros, creando distintos niveles de injusticia social. En otras palabras, la discapacidad se cruza con diferentes componentes de identidad, como el género, la raza, la orientación sexual y el origen étnico, creando experiencias de discapacidad completamente diferentes y distintos tipos de opresión y discriminación. Muchas veces es más fácil creer y decir que todas las personas con discapacidad se sienten de cierta manera y hablar de la discapacidad en términos generales, pero esto no refleja la realidad. Debemos reconocer que todas las experiencias de vida compuestas por distintos rasgos de identidad son únicas y válidas y que muchas personas son oprimidas por más de un rasgo de su identidad. Nuestras sociedades también tienen tendencia a normalizar y a crear una división jerárquica entre cuerpos discapacitados y no discapacitados. Parte del problema con nuestra percepción actual sobre la discapacidad es que promueve la idea capacitista de que los cuerpos y los cerebros de las personas sin discapacidad son normales, mientras que la discapacidad es etiquetada como un problema, una patología que debe ser curada o una condición triste que resulta de una tragedia personal. Podemos notar que la división entre personas con y sin discapacidad es injusta y jerárquica en cómo la mayoría de países continúan decidiendo por y para las personas con discapacidad en vez de incluirlos en la conversación. Bueno, espero que este video les haya ayudado a entender la forma en la que el capacitismo y los modelos de discapacidad se presentan en nuestra sociedad. Esta explicación fue basada en un acercamiento que se llama Crip Theory, creado por Robert McRuer. Si les pareció interesante el tema, les recomiendo que sigan explorando otras fuentes de información. Usen las que proporcionamos, pero también extiendan su conocimiento más allá.
La tecnología pone en nuestras manos herramientas para desafiar la forma en la que hemos estado definiendo y entendiendo la discapacidad. Gracias por ver este video y hasta la próxima.